Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Se me ha pedido que traiga una reflexión de la palabra del Señor. Y en este minuto quiero compartir con ustedes en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, del 17 al 19. Y la palabra del Señor dice así: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, y aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, y aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar sobre las alturas. Y cuando empecé a pensar qué podía compartir con ustedes, se me vino este pasaje o trozo de la palabra del Señor a mi mente, y dentro de todo pensaba en la situación que hemos vivido por el tema de la pandemia, que aún lo seguimos viviendo. Y pensaba en ello y decía: Señor, realmente nosotros hemos estado en esta situación. Nosotros en casa tuvimos que pasar por el tema del COVID-19 y teníamos a mi yerno muy mal en el hospital, a punto de usar ventilador mecánico. Y fue un tiempo donde nos unimos con mi hija y yo le decía: hija, es tiempo, aquí lo único que necesitamos es a Dios. Y comenzamos a hablar con Dios, a orar, y nos gozábamos y nos alegrábamos, aún sabiendo que mi yerno estaba a punto de entrar en un tema del respirador mecánico. Y a lo largo de mi vida cristiana me ha tocado vivir situaciones muy complicadas y dolorosas, en el cual he aprendido a decir: con todo me alegraré y me gozaré en el Dios mi libertador, en el Dios de mi salvación. Y me imagino también que el profeta Habacuc, cuando escribió este trozo de la palabra del Señor, él estaba viviendo una situación complicada, quizás estaba pasando por una aflicción, por un momento muy complicado en el cual no le era favorable a él. Y él decía: no importa que no haya comida, no importa que no haya ganado, no importa que el olivo no está dando el fruto, ni importa la situación, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es difícil gozarse en el momento de la prueba, es difícil gozarse cuando tú estás viviendo una situación sumamente complicada, donde el dolor te toca, donde estás viviendo un momento de frustración. Es complicado gozarse cuando pierdes a un familiar o estás pasando hambre o cualquier sea la situación. Pero aquí el profeta Habacuc dice: no importa la situación, no importa lo que estemos pasando, con todo debemos alegrarnos en el Señor de nuestra salvación, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió del pecado. Y aunque sea la situación que estemos viviendo, yo le insto en este momento a que usted se goce, se alegre, adore, dele gracias, no importa, adore a su Señor, porque con todo Él está con nosotros, no nos ha dejado ni nos va a dejar. Con todo yo me alegraré, y todo es todo. Y uno dice, capaz alguien me dirá: pero hermana Sara, yo estoy viviendo una situación, está complicada en mi casa, no hay esto, no hay aquello, perdimos a un familiar, perdimos a otro. Pero la palabra de Dios dice: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bueno saber que estamos confiando en el verdadero Dios, en el Dios que nos ha levantado, que nunca nos ha defraudado. Y dice más, dice ahí que Él hace nuestros pies como gacela, o sea, nos hace livianitos para seguir avanzando, y Él nos hace andar como en altura. Es Él, nuestro Padre Celestial, que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha dejado, y aún así, en medio de la situación
difícil, y aunque estemos viviendo hambre, necesidad, angustia o aflicción, Él está con nosotros y debemos alegrarnos en Él, regocijarnos, estar siempre felices, confiando en Él. No importa la circunstancia, en esta mañana, en este minuto, donde usted esté escuchando esto, sepa que Dios está con usted, que nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar. Así que gócese, alégrese en Él y de voces de júbilo, porque Él está con usted. Este es la reflexión que le traigo en esta hora, así que con todo el amor del Señor, gócese y alégrese en Él, porque Él va a estar con usted siempre. Dios le bendiga.